pues el título es Por tanto queda un reposo. Por tanto queda un reposo. Y si ustedes observan en la invitación que les he, aunque hemos hablado ya 2 semanas de reposo, de lo que significa el reposo, si ustedes observan en la invitación, yo les he puesto ahí una foto de un trabajador que está descansando aproximadamente a 380 metros de altura, está trabajando en unos edificios, es por allá por los años 32, 34, los años de la Gran Depresión. Pues precisamente de la Gran Depresión en Estados Unidos. Fueron años muy terribles. Por supuesto, repercutió en el mundo entero esta Gran Depresión y era muy difícil conseguir trabajo. Si ustedes pueden ver en Google, en algún tiempo, vayan a los años de estos años de la depresión, y ustedes pueden ver lo terrible que fue el hambre, la falta de trabajo, y pues en medio de todo ese trabajo se estaban construyendo esos edificios y dio cabida o dio trabajo como por lo menos a 80.000 personas, muchos de ellos, ellos son inmigrantes que han llegado de otros países, llegaban en barcos y pues imagínense el alivio de conseguir trabajo, ¿no? El alivio de conseguir trabajo en épocas tan difíciles. Sé que muchos murieron en ese tipo de trabajo tan arriesgado, pero vemos a un hombre tranquilo, descansando. Hay otras fotos de un grupo de personas descansando en vigas a más de 300 metros de altura. Están haciendo un reposo en medio de las tribulaciones literales, ¿ah? En medio de todas las tribulaciones, de la falta de trabajo, del hambre, la hambruna, en medio de todo lo que consiste el no tener cómo llevar alimento para la familia y, y todo lo que conlleva, ¿no? Enfermedades, muertes, etcétera. Sin embargo, ellos están haciendo un pequeño alto, hay un pequeño reposo. El reposo es algo que es algo, es un alivio, es algo que solamente físicamente muy poco lo experimentan, ¿no? Después de un tiempo de trabajo arduo, reposar unos minutos, descansar unos minutos es un gran alivio, pero aquí está hablando de un reposo para siempre. Y hoy vamos a hablar acerca de, no las definiciones, como ya lo hablamos la semana pasada o antepasada también, pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Estos 4 versículos son el capítulo 4 es muy interesante, porque yo diría que es un capítulo práctico, es un capítulo práctico, el cual tenemos que nosotros aplicar en nuestras vidas, ¿no? Es decir, tiene que llegar el momento en que nosotros tenemos que dejar de luchar y entrar en el reposo del Señor. A veces luchamos tanto, siendo aún cristianos, estamos en esa lucha y no descansamos, no hay descanso para nuestras almas, no hay descanso, estoy hablando, no hay descanso espiritual y llega un momento en que pues nos damos por vencidos, por decirlo de esa manera, entre comillas, por vencidos, y entramos y dejamos de luchar y entramos en el reposo de nuestro Señor. Creo que, pues a mí, especialmente, hay algunos párrafos, algunos versículos de la Biblia, yo sé por las experiencias de diferentes hermanos, nos han afectado algunas porciones de la Biblia más que otras en nuestra vida, ¿no? Es como que Dios tiene para nosotros la medicina adecuada y para mí fue precisamente este capítulo 4 una medicina que yo necesitaba. Por mucho tiempo estuve luchando hasta que entré al descanso del Señor precisamente cuando estudiaba esta carta y especialmente este versículo. Por eso es que digo que es un capítulo práctico, porque desde el punto de vista también de la interpretación, una buena hermenéutica es aquella que se aplica al receptor del mensaje, en todo caso al receptor del texto, en este caso de esta carta, de este mensaje, ¿no? Entonces, si no se aplicara, creo que no sería una buena, sería teorética, sería teoría, pero no sería una buena aplicación
o no tendría utilidad. Recordemos pues, recordemos pues que el punto de esta enseñanza, yo les decía que va desde el capítulo que hemos tocado, el capítulo 3, el 3, versículo 1, y les dije que era hasta que esta enseñanza iba a llegar más o menos hasta el capítulo 4, versículo 3. Estamos en los primeros 4 versículos. Y ustedes pueden observar ahí que el punto era que Jesús era superior a Moisés. Esto, por supuesto, tiene bastante impacto para los hebreos porque ellos a Moisés lo tienen como en consideración, y para ellos es una persona a la cual honran, a la cual respetan. Para ellos es el profeta, un profeta a la cual tenían al cual no podían, su ministerio no podía entrar ¿cómo se llama?, en discusión. Y por lo tanto, para ellos para el sentido que tiene la carta de estar escribiendo a cristianos, a cristianos que están tratando de ser llevados, de volver al antiguo pacto, a la ley. Entonces, no están tratando, los están tratando de hacer ingresar. En todo caso, están en esta apostasía. Entonces, lo interesante que aquí nos está enseñando, por decir, les está enseñando que Moisés, lo que hemos visto, que Moisés no pudo llevar a la congregación de Dios. Yo digo congregación porque también en la Biblia menciona al pueblo de Dios como la congregación de Dios. A los israelitas, al pueblo de Israel, lo menciona como la congregación. Entonces Moisés no pudo llevar a la congregación de Dios a la tierra prometida. Estudiamos nosotros que Dios, pues por supuesto, estaba molesto, había ira en Dios, ira santa, por supuesto. ¿Y por qué? Porque ellos no quisieron entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Dios se la estaba poniendo en bandeja, se la estaba poniendo en bandeja, se la estaba dando, pero ellos no la quisieron, no la quisieron recibir. Ellos pusieron, en todo caso, la historia, ¿se acuerdan? Ellos pusieron pretextos para no entrar a la tierra prometida. Yo digo pretextos porque es bien claro, ¿no? Ellos, aunque se mostraron aparentemente, sabían que no habían gigantes, por decir, gigantes de esa magnitud, porque ellos habían entrado, pues estoy refiriendo a los espías, que representaban o a los que fueron entraron a la tierra por encargo de Dios para poder ver las condiciones de la tierra, y vemos que hubo un mal informe de 10 espías de ellos. Cada uno de ellos representaba a una de las tribus. Entonces vemos nosotros que ellos se mostraron temerosos, aparentemente temerosos. Dijeron que habían gigantes y que era una tierra tan mala que se comía a sus moradores, y que a las finales ellos eran como langostas en comparación o en contraste con el tamaño de ellos, que eran gigantes sobre esa tierra, etcétera. Y la reacción del pueblo, de la congregación del pueblo, es que lloró, se puso a lamentar, a llorar, a decir: ¿por qué nos has traído, nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has traído a esta tierra? Y comenzó a murmurar contra su líder. Ahí en números que hemos leído la vez pasada, que hemos estudiado, hay texto bíblico que era la murmuración, era por supuesto, contra Moisés, contra Aarón, contra Josué y Caleb, que eran los que habían traído el informe positivo. Era contra, era un mal informe. Entonces, pero la misma Biblia nos dice que al murmurar contra ellos, contra los líderes, murmuraron contra Dios mismo. Incluso ellos murmuraron contra Dios, ¿no? De haberlo sacado de la tierra de Egipto. Entonces, el apóstol Pablo, yo les decía que era pretexto porque el apóstol Pablo le da una lectura, o sea, le da una lectura, lo interpreta, y dice que en el fondo eso era codicia. Ellos en 1 Corintios capítulo 10 dice que no hagamos nosotros cosas malas como ellos hicieron, y o que no codiciemos cosas malas como ellos, con lo que ellos hicieron. Entonces, hablando de ellos, precisamente del pueblo de Israel, que se negó a entrar a la tierra prometida. Entonces, vemos que todo esto
el apóstol lo traduce en esta palabra que es codicia, esta murmuración, esta queja, este lamentar del pueblo, este llorar del pueblo. Por eso que digo que era pretexto, porque le está dando una lectura de que era totalmente diferente, era la palabra codicia. Y recordemos nosotros también, como yo le estoy diciendo, que esta carta va dirigida en primer lugar a los judíos, va dirigido a ellos, los judíos que se han convertido al cristianismo, y por supuesto, aunque ya les he dicho, ellos querían volver al judaísmo, y aquí hay una amonestación, lo que está haciendo el autor de Hebreos es darle una amonestación de cuidar, dice, de cuidar que no se endurezca su corazón. Y hemos hablado sobre qué es endurecer el corazón. Y no solamente endurecer el corazón, sino que por falta de confianza, o que es lo mismo de fe, de confianza, o no lo mismo de fe, va un poquito más allá, pero por falta de confianza se aparten del Señor. Y esto también, digamos que es práctico, como yo les decía, porque también esta es una enseñanza para nosotros que debemos de cuidar, que no se endurezca nuestro corazón y no solamente, y no se endurezca por la falta de confianza en nuestro Señor. A veces hay mucha falta de confianza en nosotros, ¿no? Y ese es algo muy, muy delicado, la falta de confianza, la falta de fe en el Señor, porque a la final es la falta de confianza hace que nos apartemos del Señor y pues vamos a perder nuestro día de reposo. Queda un día de reposo, ahí es el título de la lección. Y como yo le dije, todo el punto culminante de esta sección que va del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, es que se les está encargando a estos receptores de la carta, a los lectores a los primeros lectores de Hebreo y a todos los lectores, ¿no? A reconocer la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ese es el punto neurálgico, digamos ahí. Y así, pues, eso evitaría que ellos vuelvan, que regresen al judaísmo, que apostaten, se aparten y regresen al judaísmo. Entonces, yo también les dije que en este pasaje, porque yo hice una introducción, la clase pasada terminamos el capítulo 3 y hice una introducción avanzando este tema del capítulo 4, y ahí en esa introducción de estos 4 capítulos, de estos 4 versículos del capítulo 4, yo le dije que habían 3 amonestaciones muy claras al lector precisamente acerca del día de reposo. La primera amonestación que lo vamos a ver que lo estamos viendo en el capítulo 1, digamos que la palabra clave en este versículo 1, perdón, es temamos. Y en el versículo 2 y 3, ¿no? Hay provecho, hay beneficio el oír la palabra de Dios. Sería la otra amonestación o la otra exhortación. Hay provecho en oír la palabra de Dios. Y la otra sería continúe creyendo. En el versículo 3 y 4 debemos continuar creyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le dije la semana pasada que es un mandamiento, es un imperativo de nuestro día de reposo. O sea, continuar, nuestro día de reposo nos obliga a continuar creyendo permanentemente. Entonces, el autor acá eh, escribe mucho tiempo después de los tiempos de los jueces. Es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta también. Y, ah, y, y quizás decir que hay reposo en nosotros, hay reposo en ti, hay reposo en mí en este mismo momento. Hay reposo. Hoy y yo creo que no solamente hay un reposo también para ti en el futuro, hay un reposo para ti, hay un reposo para mí, y precisamente hay un reposo en esta misma mañana que estamos escuchando esta palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, ellos no entraron, ¿por qué? Por causa precisamente de su incredulidad, ¿no? Entonces, ¿y esto qué nos dice? Que tú, yo, nosotros tenemos un reposo en lo cual nosotros también podemos entrar. Hay un reposo para nosotros. Un reposo, no ese reposo de unos cuantos minutos, de media hora, de ese trabajador que está arriba, en medio de, no sé, yo cuando veo esa foto parece que tengo algún problema,
algún trauma o algo así, porque comienzo a sudar de nervios de ver que alguien está a esa altura sentado y descansando, ¿no? Entonces, pero si no hay fe, no vas a entrar, no vas a entrar. Y si no entras, y si no entramos por fe, si no entramos por fe, no estamos aceptando lo que Dios nos quiere dar, estamos despreciando lo que Dios nos quiere dar. Y yo diría que es una ofensa para Dios. Acuérdense que en Hebreos capítulo, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible, que dice, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ustedes ahí en el vamos a leer el versículo 1, donde dice, vamos a volverlo a leer, y dice así, ¿no? Temamos pues, no, no temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, dice pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, permaneciendo aún, presten atención, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. No dice que no lo están alcanzando, parezca no haberlo alcanzado. Y vamos a hablar, como siempre, estamos sacando las frases, algunas frases claves aquí. Ese temamos, pues, digamos que es una exhortación, una amonestación muy dura por supuesto, para los destinatarios de la carta, ya que ellos no tienen ninguna excusa, ¿por qué? Porque ellos escucharon las buenas noticias, las buenas nuevas, las escucharon acompañados de fe. Acuérdense que estamos hablando de cristianos, de cristianos militantes, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, ellos han escuchado las buenas nuevas, y cuando digo acompañada de fe, estoy diciendo que ellos escucharon las buenas nuevas y obedecieron la fe que fue dada. Entonces, pero el pueblo de Israel no tenía eso. Ese es el punto. Hay una diferencia entre el pueblo de Israel, que no entró a la tierra, a las promesas de Dios, a las buenas nuevas de Dios, que era la tierra prometida, que vamos a usar esa frase que me gusta, ¿no? Que fluye leche y miel, ¿no? A diferencia de ellos, que no entraron, a pesar de que ya habían entrado en el desierto, pero ellos, ellos no tuvieron lo mismo. No estaba Cristo, no había esas buenas nuevas. En todo caso, digamos, como siempre les digo, era el tipo de lo verdadero. Esa promesa de entrar al descanso, o de entrar a de una tierra prometida, era el tipo de lo verdadero, del verdadero, ¿no? Entonces, así que ellos no tenían excusa. Y lo mismo, si ustedes observan, se aplica para nosotros, porque nosotros hemos escuchado las buenas nuevas, la buena noticia, que la palabra es evangelio, evangelión, la palabra original, y lo hemos escuchado acompañada de fe. No solamente escuchamos la buena noticia, sino que recibimos esa promesa por fe. Ahora vamos a ver, cuando digo eso de recibimos, cómo entramos a ese tipo de descanso, ¿no? De descanso en el Señor. Entonces, ¿qué trajo? ¿Qué, qué terrible sería para nosotros, cuando estemos ante la presencia del Señor? ¿Qué le vamos a decir cuando estemos ante su tribunal? Y nos damos cuenta en ese momento, cuando estemos en su presencia, que perdimos nuestra oportunidad de entrar en el reposo de Dios. Ténganlo, hermanos, por seguro que todos vamos a estar ante el tribunal, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, todos vamos a estar, no hay ninguno que no puede estar, todos doblaremos rodillas ante nuestro Señor, malos, buenos, todos estaremos ahí. Entonces, y ese temamos, pues, por eso yo le digo, es algo muy fuerte. Yo les decía que es algo más que fuerte, es algo imperativo, es de mucha urgencia también,
y el temamos es que lo que nos está diciendo, el temor, por supuesto, yo entiendo que muchos dicen, no, eso es reverencia. Sí, es verdad, es reverencia, es de respeto absoluto. ¿Por qué? Porque por la naturaleza santa de nuestro Señor, no solamente por su naturaleza, sino por su majestad, por su majestad. La santidad y la majestad no, en realidad no le era inherente al pueblo de Israel, pero sí le era inherente a Dios. Me explico, ¿no? Me explico para poder entender, quizás poder entender. No sé, posiblemente ustedes han estado en trabajo, de repente les tocó un jefe por ahí, que ustedes se dan cuenta que el jefe pues está menos preparado que ustedes. Ustedes son los trabajadores y el jefe está menos preparado, pero ¿eso qué implica? De que yo no voy a honrar, yo no voy a respetar, yo no voy a obedecer a mi jefe. No, yo tengo que obedecerlo, no porque tengo que obedecerlo, no tiene nada que ver su capacidad, su preparación, o que sepa menos incluso que el mismo trabajador, que el mismo obrero, eso no tiene nada que ver. Uno honra el puesto, respeta al jefe por su majestad, la majestad del puesto, no la majestad, no por la persona, sino por la majestad. Por eso es que se le honra. Y yo pongo un ejemplo simple para que podamos entender que esta majestad y esta naturaleza santa de Dios, que es inherente a Dios, tanto la majestad como la santidad, entonces esto nos da una idea del temor reverente que nosotros debemos de tener a nuestro Dios. Temamos pues, esa es la idea, y en unas palabras sencillas, quizás que nosotros deberíamos estar, incluso en este momento deberíamos estar con miedo, en este momento deberíamos estar, en este mismo momento deberíamos estar con temor. ¿Por qué? Porque temor a qué, ¿qué es lo que debemos temer? A Dios no. Lo que está diciendo acá es que debemos ser incrédulos, debemos tener temor de tener incredulidad, como ellos la tuvieron, y entonces nosotros esto lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Y debemos tener nosotros también, quizás, vamos a decir que debemos tener cierto temor de esa posibilidad de no entrar en el descanso del Señor. Eso parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Por eso le digo, debemos tener temor, debemos tener temor o ese cierto temor de esa posibilidad de nosotros no entrar en el reposo del Señor, en ese tiempo del descanso del Señor, de no agradarle precisamente por nuestra poca fe. Entonces, aquí vemos nosotros que hay una posibilidad de no entrar en este descanso del Señor. Hay quienes dicen, no, ya estamos seguros. No, aquí el autor nos está diciendo, en todo caso, que existe la posibilidad de que nosotros no entremos en el descanso del Señor. Y hemos visto precisamente el ejemplo de Israel. El apóstol Pablo decía, estas cosas sucedieron como ejemplo para que ustedes no codicien cosas malas como ellos codician. Estas cosas nos sirven, por ejemplo, para que nosotros no volvamos a repetirla. Entonces, el ejemplo que nos está dando fue precisamente del pueblo de Israel, que no entraron a la tierra por causa de su incredulidad. Ellos ofendieron, digamos así, al Señor, y por supuesto la ira santa del Señor, esa misericordia que el mismo Señor, no sé en qué momento, le dijo a Moisés, esa misericordia que de ninguna manera va a pasar por alto la iniquidad. Entonces, esa misericordia cayó sobre ellos. Por eso hay quienes dicen ira santa y yo pienso que sí, ¿no? Y esta era una lección también para los que estaban queriendo volver al judaísmo. No nos olvidemos del contexto en el cual está escrita la carta, ese contexto grande. Ellos querían volver al judaísmo y entonces, algunos pueden pensar que este temor, yo les decía también la semana pasada, que es algo negativo, que es un sentimiento negativo el tener el temor, ¿no? Sin embargo, según Proverbios, hablando de este temor reverente, de este temor, de este miedo, hablando según Proverbios, nos dice que el temor, Proverbios capítulo 1 está ahí, y Proverbios capítulo 9 insiste con el mismo tema. El temor es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, el temor es el principio de la sabiduría. Yo les comenté también
que cuando hablamos de, ya expliqué esto de qué cosa significa principio de la sabiduría, y que yo les decía que se puede actuar en forma osada, pero también con inteligencia y con sabiduría a pesar del temor, porque no solamente hablamos temor, temor, pero ¿de qué sabiduría está hablando Dios? ¿De qué inteligencia está hablando Dios? Si ustedes leen Proverbios, lean los primeros versos de Proverbios hasta el primero o segundo capítulo empezando nomás el capítulo 1, y ustedes pueden darse cuenta que la sabiduría y la inteligencia incluso están personalizadas, y esta sabiduría y esta inteligencia es una inteligencia que la da Dios, una sabiduría que la da Dios, una inteligencia diferente de inteligencia que sabiduría, una inteligencia que nos permite tomar decisiones en los momentos que estamos en las encrucijadas en nuestra vida, que creo que son de todos los días. Entonces, cuando hablamos de temor, estamos hablando de cosas mucho más complejas de lo que podemos a veces mencionar. Pero bueno, yo creo que el autor tampoco estaba queriendo complicar las cosas. Sencillamente había que temer, había que temer. Y hay una palabrita ahí, pues, esa palabrita, pues, bueno, ese es un puente. Esa palabrita, pues es un puente que nos está llevando precisamente del contexto anterior, de lo que se dijo anteriormente a lo que se va a decir. Hay un dicho muy conocido que un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo creo que es verdad, que esa es una gran verdad. Normalmente cuando sacamos fuera del texto, fuera de contexto, es pretexto nada más. Entonces, las advertencias que nos da ahí en Hebreos, por decir, la lección pasada, capítulo 12, versículo 9 que hemos tocado, terminan precisamente, van a terminar precisamente en este capítulo, van a terminar esas ideas, esos pensamientos, terminan en este capítulo 4 que nos está hablando. Por ejemplo, si nos vamos solamente al versículo anterior, que era el 3:19, en el 3:19, donde dice, y vemos que no pudieron entrar, está hablando de entrar en la tierra prometida, y vieron que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, no pudieron entrar a la tierra prometida, vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Ahí podemos ver el versículo anterior solamente, y ustedes pueden darse cuenta de lo que yo les estoy diciendo, de que Dios le dio la tierra prometida a ellos, es una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel, y ellos dijeron, no podemos entrar, hay gigantes, nosotros somos como langostas, y bueno, pues murmuraron contra Dios, y entonces, y la lectura ya les dije cuál fue la lectura del apóstol Pablo, y la lectura que le está dando el autor de Hebreos, la lectura que le da lo repito, el apóstol Pablo dijo que era cuestión de codicia y el autor de Hebreos dice que es por falta de fe. Es el punto, ¿no? Por su incredulidad, dice. No ellos por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Interesante cómo los puntos de vista que se van viendo en la Biblia, no hay contradicción uno con el otro, sino al contrario, una forma de interpretar la Biblia, los textos bíblicos, es sumar. Entonces, una de las reglas de interpretación. Y Dios le está acá diciendo que si ellos hubieran tomado la tierra, ellos hubieran entrado en su reposo. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, dice, ¿no? Aún en los días de los hebreos, incluso aún en nuestros días, hoy mismo, de repente podemos no alcanzarlo, nos parezca poderlo no alcanzar. Y tú y yo, ustedes y yo tenemos una promesa de entrar en su reposo. En esta misma mañana, como le dije, ¿no? Alguno de vosotros, ahí dice, alguno de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Lo que está diciendo es que el Señor no quiere que ninguno de nosotros perdamos esa oportunidad, ¿no? Él no quiere que la perdamos como ellos la perdieron. Entonces, también la semana pasada, y aquí va el grueso de la enseñanza prácticamente, porque la enseñanza pasada, la semana pasada hice, como yo le dije, una introducción, pero vamos a repasar unos puntitos de esa introducción, porque los he ampliado un poco más, los he ampliado para que los conceptos queden más claros. Por supuesto, he quitado muchas cosas de lo que dije porque ya los hablé, estaban bien, no es que están mal, están bien, sino que ahora lo voy a tocar un poquito diferente, por decir.
y vamos a hablar de esta palabra reposo. Esta palabra que yo le dije que en griego es catapausis. Catapausis es la palabra en griego, ¿no? Y que la vamos a encontrar aquí, yo la he subrayado, encontré creo que del 1 al 4 encontré 3 veces que se repite esta palabra catapausis, es decir, reposo, del 1 al 4 y le da, y hay varios significados, es decir, hay varios, vamos a en forma simple, la palabra no es que hay varios reposos, hay varios significados de esta palabra reposo. Yo sé que en algunas enseñanzas dicen hay varios reposos, pero está bien, de alguna manera es algo didáctico, tampoco es algo para complicarnos. Y nosotros habíamos visto que hay un reposo, acuérdense, hay un reposo de la salvación. Ahí en el versículo 3, si ustedes pueden ver ahí en el versículo 3, nos está diciendo, es que cuando nos habla de ese reposo, nos está hablando de un reposo de la salvación. Y eso se da cuando nosotros, cuando nosotros por fe obedecemos el Evangelio o por fe aceptamos a Jesucristo y entramos a su reposo, entramos al reposo del Señor. Cuando nosotros, en otras palabras, cuando nosotros descansamos de nuestras buenas obras, y entendemos que la salvación es un regalo de Dios, entonces nosotros aceptamos su salvación. Cuando yo estoy diciendo esto, descansamos de buenas obras, yo quiero que ustedes lo entiendan a qué me estoy refiriendo, porque hay muchos que están diciendo, no, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, yo le hago, sí, 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 sabemos que eres una persona buena, eso lo sabemos, que eres una persona buena, pero no, sabemos que haces buenas obras, en todo caso, sabemos que estás, pero hay que descansar de esas buenas obras. ¿Por qué? Porque si no descansa de esas buenas obras, no vas a entrar a la salvación, no vas a aceptar el regalo que Dios te está dando, no vas a aceptar esa buena nueva, esa buena noticia que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque nadie es salvo por obras. La misma Biblia nos dice, haga lo que haga, no será salvo porque es por gracia, porque es un regalo de Dios. Esto tiene que estar claro en nosotros. No trabajamos para conseguir la salvación. Esto es algo que se da por fe, y precisamente esa fe, ya les expliqué, una fe está ligada precisamente, está ligada a la obediencia, el creer. Hay una diferencia entre creer que Dios es y creer en Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese es un regalo que Dios nos da y nosotros entramos a esa salvación, entramos a ese reposo y dejamos nosotros de creer que nosotros mismos podemos ganar nuestra salvación. Eso es algo muy importante, ¿no? Vuelvo a repetir, somos salvos, para que quede bien claro, somos salvos por su gracia, no por nuestra gracia tampoco, ni por la gracia de nadie, ¿no? A esos, hay personas que se llevan se llevan la gracia del Señor, se la roban, se la quitan. No es por gracia, es por su gracia, por la gracia de Dios, porque Él nos quiso dar su regalo, no por méritos de ninguna persona, ni menos por nuestros méritos, ¿no? Entonces, este reposo que está hablando aquí no está hablando de la salvación eterna, mucho cuidado, sino de una íntima relación, una íntima comunión con Dios. Los trabajadores, como yo les decía, después que trabajan muy fuerte, ellos saben lo que es reposo, ellos saben lo que es reposo. Hay un tiempo de descanso, un tiempo de break, y qué alegría, qué gozo se siente en ese descanso, pero si a este gozo nosotros le añadimos la satisfacción, eso le explicaba la semana pasada, de un trabajo bien hecho, de un trabajo bien hecho, y un trabajo que se ha hecho con excelencia, de un trabajo que lo hemos considerado muy importante, un trabajo que es para el Señor, ¿no? Porque eso es lo que dice. Cuando trabajamos, amados hermanos, esto aunque no es parte del tema, pero tengámoslo presente, que cuando nuestro trabajo es para el Señor, los cristianos damos ese ejemplo, donde vamos, trabajamos no para el que nos contrata, trabajamos mucho más que eso, trabajamos para el Señor, y por lo tanto nuestro trabajo es con excelencia. Eso dice en Colosenses capítulo 3, busquen ustedes ahí, si no me equivoco es en el versículo 23. Entonces, está claro eso. Entonces, aquí, como yo les digo, estamos hablando del gozo del Señor. Cuando Dios reposó de toda la obra que hizo, Él trabajó 6 días, imagínense, no trabajó, 6 días creó el mundo y dice que reposó el séptimo día.
de toda la obra que hizo. Eso lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y, 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 ay, y, eh, ahí en Hebreos 4:4, que vamos a ver después, dice, en cierto lugar dijo así del séptimo día, refiriéndose precisamente a que Dios reposó ese día. Pero aquí también quiero hacer un pequeño alto, porque hay quienes dicen, no, Dios reposó el séptimo día y nosotros también tenemos que reposar el séptimo día, porque el séptimo día es el Señor. Pero dice ahí, hay muchos textos acerca de esto, que hay como 3, 4 que he encontrado, yo quizás haya más, pero el Señor lo santificó. Y yo pregunto, ¿cuándo Dios creó el mundo? ¿Antes de la santificación o después de la santificación? Literalmente se dice que, por decir, Moisés, ¿quién escribió Génesis? ¿Quién está relatando esta historia? Es Moisés. ¿Cuándo lo está haciendo? Posiblemente dicen 500 años más allá de la creación. Entonces, Dios descansó, pero dice que lo santificó. ¿Cuándo lo santificó? Éxodo 20. El día que dio la ley lo hizo santo. O sea, Dios descansa, pero Éxodo 20 lo hace santo. Lo hace santo. Dice que ese día debe ser apartado, consagrado para el Señor, porque Él descansó. Y que esto es para los hebreos. Entonces, es muy interesante que este reposo aquí, que está hablando, lo dejamos este tema porque posiblemente lo ampliemos un poquito para que quede más claro. Este reposo equivale a lo que el apóstol Pedro menciona en segunda de Pedro, donde dice, está hablando de una amplia y generosa entrada, ¿no? Una amplia y generosa entrada. Entonces, y es interesante porque ustedes leen segunda de Pedro capítulo 1:11, no el de 1:11, del 1 al 11, ustedes pueden ver ahí que Pedro está diciendo que nosotros debemos poner toda diligencia y debemos añadirle a esta diligencia, debemos añadirle fe. A la fe le debemos añadir virtud, digamos fruto del Espíritu, yo diría virtud. A esto deberíamos añadirle conocimiento, al conocimiento control de nosotros, dominio propio, el dominio propio, paciencia y a la paciencia afecto fraternal, amor, ¿no? Porque dice, porque si estas cosas viven en ustedes o están en ustedes, estas cosas abundan en ustedes, ¿no? Entonces dice, no van a estar ociosos y sin fruto. Interesante, ¿no? En lo que él está diciendo, pero ¿por qué dice todas estas cosas el apóstol Pedro? Porque ustedes pueden ver, ustedes pueden observar que esto equivale precisamente ahí en ese mismo texto, está diciendo el apóstol Pedro, a amplia y generosa entrada, equivale a ese reposo. O sea, no reposamos, precisamente reposamos de estas buenas obras. ¿Por qué? Porque hay que poner, vuelvo a insistir, hay que poner toda diligencia, ¿no? ¿Y cómo se consigue? Añadiendo todas estas cosas, fe, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, etcétera, ¿no? Entonces, porque nosotros somos, yo les hice una pregunta, eso, les dejé esa pregunta, la sigo, ¿cómo se llama? Con ese dilema, ¿no? Porque somos como pensamos o somos como hablamos. ¿Qué somos? ¿Somos como lo que pensamos o somos lo que hablamos? ¿No? Entonces, sigo eso quizás para adelante, para otra clase. Entonces, hablamos de otro reposo, el reposo que Dios tuvo después de los 6 días de la creación. Hemos visto nosotros aquí, hemos visto el reposo de la creación y en hebreo se dice Shabbat. En hebreo es esta creación, la palabra es Shabbat. Shabbat es como pacto perpetuo para Dios. Acabamos de hablar acerca de este día de reposo. Está hablando de ese día de reposo cuando Dios descansó y lo santificó para que lo guardara el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 20. Entonces, hay quienes guardan hasta el día de hoy la tradición del día sábado, ¿no? Y lo guardan, pero lo guardan como no lo guardan como este mandamiento, lo guardan como un rito, lo han guardado como una obra. Y yo pregunto, solamente para ya no tocar mucho este tema, ¿es necesario en nuestros tiempos? Pues no es necesario. Si ustedes van ahí en Hechos capítulo 15,
un concilio, se conoce el concilio, porque ahí se reúnen los ancianos de la iglesia de Jerusalén, los líderes para dirimir este asunto, y se le pide que los cristianos solamente de la ley se eximan de tres cosas, o sea, se eximan de comer carne de animales de carnes ahogados, de comer sangre de animales con sangre, y de la fornicación, estas tres cosas, y dice, bueno, lo demás que les vaya bien, o sea, no se les exige, precisamente el punto era este, de guardar el día sábado. Entonces, y lo dice por 2 veces consecutivas en el concilio, no solamente lo dice una vez. Hay un tercer reposo que se refiere literalmente a la tierra prometida de Israel. Hemos visto nosotros ahí, vean ustedes en el versículo 3, dice, no, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿no? En mi reposo, ¿no? Y esta es una frase, digamos, seguimos con Salmos 95, 11, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ya también hemos hablado acerca de este salmo, y que es una alusión al reposo que tuvo Dios después de que acabó su obra de la creación. Acabamos de leer o de ver que eso estaba en Génesis capítulo 2, y estaba refiriéndose directamente a la tierra prometida. Y aquí, hermanos, con esto, aquí vamos a detenernos un poquito para analizar este punto. ¿Por qué les digo? Porque es muy importante analizar para poder entender todo este tema. El Salmo 95, es interesante este salmo, yo les recomiendo también que lo lean todo. El Salmo 95 empieza, los primeros 6 versículos hablan es un llamado a adorar a Dios. Entonces, los otros, a partir del 7 precisamente, eh, salta de la alabanza a Dios, de la adoración a Dios, a la profecía. Acuérdense esta palabra, la profecía. Cuando se dice, hay quienes dicen que es un salto místico de profecía, así se expresan, ¿no? Salto místico de profecía. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Quizás yo lo voy a leer el Salmos ligerito. Dice, vamos a leer una parte. Venid, dice Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra de salvación. Y vamos a cortar ahí un poquito. El 6 dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Y el 7 es el salto. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Machá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, en mi ira, que no entrarían en mi reposo. Una cosa quiero que ustedes observen de este Salmo 95, como yo le dije, que fue por supuesto escrito en los días, en los días de David, que está en el contexto histórico de David. O sea, está en el contexto histórico está en el contexto histórico de David. Lo que le estoy diciendo es que este salmo está escrito, este salmo, el contenido, la dirección donde está direccionado este salmo es para la gente del tiempo de David, de los días de David. Y acuérdense que David estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Y Dios les está diciendo a esa generación, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No le está diciendo a la generación pasada, a la generación de Josué y de Caleb, de Moisés y de Aarón, no le está diciendo a esas generaciones, le está diciendo a esta generación, ya 1000 años antes de Cristo, le está diciendo, pues yo juré que no entrarían en mi reposo, por supuesto, está haciendo referencia al pueblo de Israel, pero le está haciendo a ellos la advertencia, a esa generación. Ustedes no entrarán, yo juré que no entrarán en mi reposo, ¿no? Pero, ¿y por qué les digo eso? Porque ya esa generación, la de David, en el contexto que está siendo escrito este salmo, ellos ya estaban en la tierra prometida. A veces obviamos eso, estaban en la tierra que fluye leche y miel, ya habían entrado a la tierra, ya estaban en reposo, en este reposo de la tierra prometida de Israel. Ellos no entraron en mi reposo, decía Dios, pero ahora esta generación sí ya está en el reposo del Señor.
Pareciera una contradicción, hermanos, pero recuerden que yo les dije, tengan presente que este es un salmo profético, es de profecía, y precisamente por eso es que el autor de Hebreos lo está citando este salmo para decirle a los cristianos, principalmente a sus primeros lectores de esta carta, que en el futuro hay un reposo. No está hablando del reposo de entrar en la tierra prometida, no está hablando de este reposo, sino de un reposo que falta. Se aplica mejor a un reposo que queda para el pueblo de Dios. Hay un reposo que queda. Entonces de ese estamos hablando, que es el punto de otro reposo. El reposo que queda, el título de el reposo que queda, el reposo que falta, el tiempo, el título de la lección. Y si ustedes van ahí en el versículo 9, ustedes pueden ver ahí en el 4:9, ustedes pueden ver, nos adelantamos un poquito, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Nos estamos adelantando un poquito, pero es importante, ese reposo que queda. Ese reposo que queda, ¿para quién es? Es para los creyentes fieles, para aquellos está hablando para los creyentes de esta era, de la era cristiana, vamos a insistir, pero a estos creyentes fieles. Es el reposo eterno, se está refiriendo al reposo eterno del cielo. Y este reposo es un punto importante en la carta, hermanos, ¿no? Su reposo, ahí del versículo, ¿se acuerdan en el versículo 1 que acabamos de leer? Su reposo es la recompensa que Dios ha preparado para los santos. Es el reposo del cielo. Y ahora mismo, por eso que yo les decía a ustedes, ahora mismo ustedes, hermanos, pueden entrar en el reposo de Dios. No solamente se trata de un reposo dado por Dios, es el mismo, es interesante esto porque no es un reposo que Dios te da, es el mismo reposo de Él. Es el mismo reposo de Dios, es su mismo reposo de Él que lo comparte con los redimidos, con los redimidos. Entonces, y es interesante saber que tenemos promesa de reposos ahora, hermanos. Ahora, tenemos reposos para ahora y para la eternidad. El Señor Jesucristo decía, venid a mí todo lo que estéis cansados o estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, ¿por qué? Porque y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en Apocalipsis hay un reposo para el futuro, ¿no? Ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, ustedes van a encontrar que decía, escribe, bienaventurados, felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor. Qué interesante, descansarán de sus trabajos. Está hablando de un reposo futuro porque sus obras con ellos siguen, sus buenas obras siguen con ellos. No es por las buenas obras, no, no, sus buenas obras siguen. Estamos hablando de que hay un reposo que es de Dios, que un reposo que está dispuesto para nosotros. Por eso le decía, hoy mismo podemos descansar en el Señor. Yo le decía que esta es una porción práctica porque hoy mismo, si nosotros decidimos y estamos ya agotados de nuestra lucha, podemos descansar en el Señor y también podemos aspirar a este reposo que es para la eternidad. Entonces, en vista de que lo que le sucedió a la mayoría pues de los israelitas que salieron de Egipto y no entraron en el reposo prometido, nosotros lo que nos está diciendo es que nosotros también deberíamos temer, ¿no? Para que estas exhortaciones que el autor de Hebreos está haciendo tengan un significado práctico, un significado real, nosotros tenemos que reconocer que podemos caer de la gracia de Dios. Hay gente que lo niega y he sido muchas veces señalado por esto, hermano. Es increíble, ¿no? Hay gente que niega y lo primero que debemos hacer es que nosotros podemos caer toda la Biblia, hermano. Todo el Nuevo Testamento nos está diciendo, incluso el Antiguo Testamento también nos está diciendo, nos está poniendo, eso sirvió de ejemplo para nosotros. Toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura nos dice que nosotros podemos caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. El autor hebreo nos está diciendo, hay toda una generación que no pudo entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Si los cristianos no enfrentáramos un peligro verdadero, un peligro real de perder el reposo eterno de Dios,
¿qué necesidad habría de esta advertencia de parte del autor de la carta de Hebreos? No habría ninguna necesidad, es inútil lo que él está escribiendo. ¿Para qué escribe? ¿Para qué pierde el tiempo si nosotros los cristianos no podemos caer de la gracia o no podemos enfrentarnos a este peligro de caer de la gracia de Dios? Entonces, por el momento, solamente concluyo, quizás que cada cristiano debe examinarse, continuamente debemos examinarnos, continuamente, si nuestro fin realmente es entrar en el reposo de Dios. Esa es nuestra examinación, y quizás para no caer de la gracia de Dios debemos nosotros examinarnos. En realidad, una buena pregunta es, ¿en verdad Cristo vive en mí? ¿Realmente Cristo vive en mí? No. Ya no vivo yo, dijo, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, ¿no? Y el apóstol Pablo en 2 Corintios también nos dice, examínense ustedes si estáis en la fe. En 2 Corintios capítulo 13 dice, examínense ustedes, 13:5, si no me equivoco, examínense ustedes si ustedes están en la fe. Pruébense ustedes mismos, sométanse a prueba ustedes mismos, ¿no? O no se conocen ustedes mismos, o no se conocen. Eso es lo que dice el apóstol ahí. Se conocen, claro, todos nos conocemos, ¿no? O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice el apóstol Pablo, a menos que ustedes estén reprobados. Miren, miren ustedes lo que dicen, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, nos es útil nosotros aprender del pasado. Nos es útil aprender, como dice la misma la escritura que acabo de citarles el texto, ¿no? Haberlo repetido, ¿no? Como dice la escritura, es bueno aprender de toda la escritura del pasado. ¿Por qué? Porque y aprender particularmente del trato que tuvo Dios con su pueblo, de ese trato que él tuvo. ¿Y por qué? Porque aquí nosotros podemos ver que la falta de confianza fue algo muy grave, fue algo muy dañino para ellos, que dio como resultado que cayeran y murieran en el desierto, perecieran en el desierto. Y esto nos está diciendo que nosotros podemos pasar por lo mismo, podemos hacer lo mismo. Y eso fue el argumento de Pablo cuando él habla en 1 Corintios capítulo, que les recomiendo también que lean del 1 al 13, sería interesante. Es el mismo punto del apóstol Pablo, porque dice, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren lo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante, ¿no? Y dice, y todos comieron la misma comida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron y comieron de la roca que los seguía, y la roca que los seguía era Cristo. Qué bonito. Mas estas cosas sucedieron más, dice, como ejemplo, para que ustedes no codicien cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos está escrito, se sentó el pueblo a jugar y a comer, etc. Entonces, este es el argumento que está dando el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo en este pasaje concluye, a mí me gusta esta frase y la he repetido muchas veces, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que lo sucedió a los israelitas nos puede suceder a nosotros también espiritualmente. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.